Bien, ayer y luego de analizarlo bastante, el Ministerio de Salud anunció que a contar del próximo martes 18 de agosto, los niños y adolescentes que vivan en comunas confinadas, que todavía están en cuarentena, podrán salir 3 veces por semana y con distintos horarios, ¿no? Queremos conversar de esto esta mañana en un día perfecto con el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas y exministro de Salud también, ustedes bien lo recordarán. Doctor, muy buenos días y gracias por estar nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días. A ver, ¿cómo recibe esta noticia, este anuncio dado a conocer ayer por el gobierno? ¿Qué le parece desde su experiencia como pediatra, no? Y también hacernos entender a todos nosotros, porque cuando vemos una medida así, ahí recién uno va para atrás y dice, chuta, el impacto que puede llegar a tener el encierro en los niños, ¿no? Que como que lo ve después. No sé si me hago entender, doctor. O sea, ha sido para todos terrible esta pandemia y siempre uno había puesto el foco en los adultos mayores y en las personas con problemas de salud concomitantes, problemas crónicos, porque los que se han llevado el peso de las complicaciones graves y de la mortalidad. Pero nuestros niños han sufrido mucho también. Cualquier cantidad de problemas de tipo de salud mental, de trastornos alimentarios. El estar tantos meses privados de sus rutinas, de la compañía de sus compañeritos de curso, la presencia de violencia intrafamiliar que ha aumentado tanto por el estrés, el hacinamiento, el encierro. O sea, todas estas cosas han sido para nuestros niños duro, ¿eh? No ha sido bueno para ellos. Entonces, que se tenga la posibilidad de que puedan un poquito retomar algunos aspectos de una vida un poco más agradable, más normal, entre comillas, para ellos, se celebra. Lo que sí se tiene que hacer muy bien, porque si no puede ser muy peligroso. Yo recibo esta noticia con una mezcla de alegría, pero también de preocupación, porque las cifras iban bien y las últimas semanas íbamos teniendo una lenta, quizás muy lenta, pero era claro que las cifras iban mejorando. Pero desde hace un par de días estamos ya viendo cifras que nos están haciendo pensar en posibles rebrotes. El número de casos activos y la tasa de contagio, el famoso RE, están ahí como queriendo decirnos cuidado. Y al aumentar la movilidad, ¿no, doctor? Se ve inmediatamente, aunque ha sido leve el aumento de los casos activos, es cierto, pero ahora ha habido un aumento que, según las autoridades, tiende a, se relaciona directamente con esta salida de la cuarentena, aumento de la movilidad. Sí, claro. El tema está que los rebrotes en algunos países han sido peor que la primera oleada. Entonces, estamos en un momento muy riesgoso en que la falsa confianza y que actuemos de manera imprudente nos puede dar un golpe terrible, incluso más terrible que el que ya hemos sufrido. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad con nuestros niños para hacerlo muy bien, de manera muy responsable. Y eso implica seguir muy bien las indicaciones. O sea, esto es salir un rato, salir con un adulto responsable y no ir a los parques, no ir donde hay juegos infantiles, no permitir que nuestros niños se junten con otros, y eso es re difícil, pero vamos a tener que hacerlo. Súper difícil, pero... Sí, vamos a tener que enseñarle a nuestros niños el uso de la mascarilla. De hecho, los niños sobre 2 años, sobre 3 incluso, lo he visto, que la usan de manera más disciplinada cuando uno les explica bien que los adultos. La verdad que los niños son muy flexibles, entienden muy bien, y yo los he visto, de verdad los he visto. Yo vivo acá en un sector donde yo ya tengo
mis hijos grandes, pero mis nietos, yo los veo cómo usan su mascarilla, y la verdad es que los niños pueden hacerlo, ¿tá? Y lo importante es que no nos arriesguemos, y por lo tanto llevarlos a lugares en los cuales tengamos la presencia de otros niños y estemos con otros adultos, y no respetemos lo que se nos está pidiendo, lo único que vamos a lograr es conseguir antes un rebrote y echar para atrás todo lo que nos ha costado tanto conseguir. Entonces ahí el llamado es justamente a la responsabilidad y a la prudencia. O sea, es una buena medida que se necesitaba, como usted bien nos dice, doctor Artaza, pero que si no la respetamos es peligrosa y tenemos que volver atrás. Es así. Y nos va a costar muy caro. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué arriesgar lo que nos ha costado tanto si son tantos meses? Pues, y son meses que no han sido fáciles para nadie. Entonces, hoy día justamente cada posibilidad que se nos da lo tenemos que usar con extrema responsabilidad. Eso es lo que tenemos que entender, y por lo tanto esto, que los niños puedan salir, no significa que puedan ir como antes a los parques o a los juegos, y nosotros ahí compartiendo con los otros padres, conversando sin respeto de las distancias, con el uso incorrecto de las mascarillas, que es lo que se ha escuchado, que ya está pasando. Entonces, eso, el costo va a ser enorme. Y la verdad es que si no aprendimos bien de lo que sucedió en los otros países en la primera oleada, no hacerlo ahora ya no tiene perdón. Ya sería que no sé, mejor no digo lo que se me ocurre en este momento, pero sería imperdonable. Sí, doctor Artaza, pero cree que viene en un buen momento, independiente, y pensemos todo que va a funcionar, que la población va a responder bien. Es un permiso, una decisión de parte del gobierno que viene en el momento en que debiese venir. Se lo pregunto porque nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo donde hablábamos de los tiempos también. Para los niños está bien, o sea, eso nos debe llenar de alegría, pero por eso mismo, porque es algo bonito, es algo importante, es algo necesario, más razón para hacerlo bien. Entonces las medidas que se han sugerido son bien precisas con respecto a los horarios, con respecto al uso de mascarilla, respecto a no ir a sitios concurridos o a los juegos o a los parques donde antes se iba. Son bien precisas. Entonces yo creo que esta buena noticia tenemos que cuidarla, y eso es lo que estoy tratando de transmitirles, porque si no va a ser un desastre. Doctor, cuando conversamos a finales de mayo de este año, hablábamos y usted fue súper prudente en decir que se han tomado, o en relación a las medidas que se han tomado, que se han dejado de tomar en el tratamiento de la pandemia aquí en nuestro país. Va a haber un minuto en que se podrán emitir juicios, ¿no? Y establecer responsabilidades. Pero me da la impresión de que hoy estamos en una etapa en que la responsabilidad es absolutamente compartida, si no más, hoy día en cada uno de los ciudadanos, más allá de la autoridad central. O sea, aquí es de todo, porque efectivamente la autoridad sanitaria tiene la obligación de asegurarnos el control de la pandemia a través de la trazabilidad, que es algo que partió ahora con el actual ministro París, y bueno, que debía haber partido desde un principio, pero ya no fue ya. O sea, ya no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada, eso no se hizo a su tiempo, ahora se está haciendo, y eso es como nuestra vacuna hoy día, porque mientras no tengamos vacuna, el tener una buena trazabilidad es lo que nos da la seguridad, porque eso nos permite saber si hay que seguir avanzando o ir para atrás. Eso es el semáforo que nos tiene que indicar cómo seguir avanzando con dándole garantía a la población de que las cosas van bien. Ese era el tema, conseguir la trazabilidad, ese era un gran tema, y eso es responsabilidad de la autoridad sanitaria. Lo mismo que la transparencia de las cifras y una comunicación fluida y veraz a la población. Esas son responsabilidades de la autoridad sanitaria. Responsabilidad del gobierno en general, de todo lo que significa la clase política y empresarial, es asegurar que mientras estemos en cuarentena, las personas que tienen bajos recursos tengan un sostén
económico, tengan un apoyo, tengan protección social, de tal manera que no estén obligados a salir para sobrevivir. Esas son las obligaciones podríamos decir, de gobierno. Y las responsabilidades de nosotros como ciudadanos es cumplir con las medidas. Y allí también tenemos que hacer todos un mea culpa de que hemos sido no suficientemente responsables. Y eso, por lo tanto, está bien hacer la crítica a los demás, pero también hay que hacerse la crítica a uno mismo. Entonces, y allí ahora, mirando esta posibilidad que se nos da con los niños, ahí ya no es, nosotros no somos, los adultos no estamos para arriesgar a nuestros niños. Así que yo he visto gente que tiene conductas indolentes, irresponsables, que se creen que no les va a pasar nada, o que aquí me da lo mismo, pero aquí con los niños no, con los niños no. Entonces, por favor, hagamos las cosas bien ahora que se le da la posibilidad a los niños a tener este respiro. Mire qué lindo. Doctora Artaza, finalmente preguntarle qué le parece, si es el momento o no, y qué le produce, sobre todo, la salida de la cuarentena de la comuna de Santiago y de Estación Central. Eso ya va a sumar a más de 2 millones de personas, ¿no es cierto?, circulando en la región metropolitana. Serían ya 13 comunas en la fase de transición. O sea, a mí me parece bien que se vaya desconfinando. Si lo único nomás que vuelvo a insistirte en que hay que hacerlo muy bien, para que la vuelta atrás no sea durísima y con más costos, porque hemos tenido una cantidad de fallecidos, todo el mundo ya sabe, ya nadie puede discutir esta verdad, ya es como la cordillera de los Andes, ya hemos tenido demasiados fallecidos, independientemente cómo tú los cuentes, y la cifra, por lo menos con la cifra oficial, ya sobre 10.000 fallecidos para nuestra población, que son un poco más de 18 millones, nos coloca dentro de los países del mundo con más personas que han fallecido por habitante. Entonces, eso es tremendo, que significa cuántas familias chilenas que han tenido que ver partir a alguien antes de tiempo, sin todo lo que implica un buen despedir, un buen acompañar en momentos tan importantes. Y entonces, que lo hagamos mal ahora, la verdad es que da un poquito de rabia, digamos. O sea, tenemos que hacerlo muy bien ahora para que, pues si tú ves todo esto ha sido muy lento y va a durar mucho tiempo, porque con la vacuna todavía no tenemos mucha certeza. La verdad es que puede pasar muchos meses más antes que tengamos la vacuna. Todos los días salen en los medios de comunicación como que la vacuna estuviera mañana, y eso todos sabemos que no es así. Ahí hay muchos intereses económicos. Entonces todas las grandes consorcios farmacéuticos que están en esta especie de carrera espacial de quién llega primero con la vacuna, nos trata de dar a entender de que la vacuna va a estar muy luego, que ellos van a ser los primeros, pero eso no es así, porque todavía faltan muchas fases, porque las vacunas, todos sabemos que las vacunas tienen que ser muy bien probadas, de tal manera de que cuando te coloquen la vacuna tú sabes que va a traer un beneficio para ti y no te va a tener riesgos de importancia. O sea, eso, y por lo tanto asegurarse que las vacunas van a ser seguras, además de que van a ser eficaces, de que van a servir, pero lleva también muchísimo tiempo, ¿no? ¿Okay? Entonces, es mucho tiempo que vamos a tener que estar como se ha dicho, en modo pandemia. Y por lo tanto vamos a tener que incorporar a nuestras rutinas todo lo que son las medidas de distancia física, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, todas esas medidas que se han dicho tanto y que nos ha costado tanto seguirlas. Y ahora lo interesante es que a los niños tenemos que enseñarles a convivir en modo COVID. Exactamente, doctor, y a eso sumar, porque usted que manifestaba su preocupación, ¿no?, con el comportamiento, sobre todo los grandes, frente a estos nuevos permisos y estas libertades que vamos retomando, está también el retorno a clases, ¿no?, gradual, sí, pero se sabe que va a ser voluntario una vez que además se aseguren todas las medidas sanitarias, ¿cierto?, y se cumplan ciertas condiciones, sobre todo. ¿Cuál es su opinión con respecto al retorno a clase? O sea, a mí me gustaría que se volviera a clase cuando fuera seguro, porque para los niños es importante.
más que porque aprender o no aprender, si eso, claro, eso siempre se recupera. Si es porque para los niños el estar con otros y recuperar su rutina es esencial para su desarrollo como personas integrales, ¿no? Los temas de sociabilidad, el tema de recuperar sus rutinas vitales es muy importante para ellos. Y además que muchos niños tienen en la escuela, tienen su alimentación, tienen allí una serie de sostenes, no solo desde el punto de vista de que aprenden cosas, sino que hay muchas cosas, muchos soportes vitales para los niños, tienen relación con la escuela. Ahora, el volver al colegio, que en algún momento la escuela, que en algún momento se va a tener que producir, vamos a tener que hacerlo muy bien, muy bien. Entonces hay que ver lo que se está haciendo en Europa, por ejemplo, que vuelven algunos días, no el curso completo, sino que se van alternando y que han desarrollado estrategias que aquí se están preparando esos protocolos. Y lo importante es que esos protocolos sean muy conversados entre los apoderados y los profesores, y que los niños se involucren. Y los niños se involucren de tal manera de que los niños, si los niños son capaces de entender mucho más de lo que nosotros pensamos y de cooperar mucho más allá de lo que nosotros creemos. Y estoy de acuerdo, son más Mateos, ¿no? Sí. Sí, son más Mateos. Muchas veces aquí en la misma casa me dicen, no, ponga esta mascarilla al lado de la otra. Y yo digo, claro, y es verdad, ¿no? Hay que involucrarlo, sí, porque efectivamente ellos como vamos a hacer mucho tiempo que vamos a tener que estar en modo COVID, es clave que ellos se involucren en esto, de tal manera de que sea natural para ellos, esto no sea situación de estrés, ni situación sino que sea como parte de la vida. Entonces, y por lo tanto eso hay que conversarlo con ellos y hay que irse preparando para ese momento, que ojalá llegara lo antes posible. Claro. Doctora Artaza, agradecerle su tiempo, esta conversación siempre muy agradable. Que tenga un buen resto de semana y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Conversábamos recién con el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas y exministro de Salud, por cierto. Vamos a la música, escuchamos a Fernando Milagros en Pauta 100.5, suena Otra Vida.